Número 10. Misteriosa necrópolis egipcia. En septiembre de 2018, se descubrieron más de 800 tumbas en un sitio arqueológico relativamente desconocido en Egipto. Esta antigua necrópolis ha estado aquí durante 4000 años, en el pequeño pueblo de Leeds, ubicado en el desierto del Sahara. Los arqueólogos no podían creer su suerte cuando descubrieron aproximadamente 802 tumbas intercaladas entre dos pirámides. Dado que el descubrimiento se realizó en la región de Saqqara, todo el sitio ahora se conoce simplemente como Saqqara. Resultó ser el hallazgo más grande de Egipto en décadas. La necrópolis se puede dividir en dos partes. La primera consiste en un patio que da a un corredor con un gran techo abovedado cubierto con jeroglíficos. Esta parte termina en un pasillo con una pequeña habitación decorada con misteriosas inscripciones. Probablemente se trataba de algún tipo de templo antiguo. La segunda parte es donde se encontraron los entierros. Es un enorme patio que alberga una cámara funeraria y una pequeña habitación con una función desconocida y cientos de tumbas. Como puedes imaginar, excavar más de 800 tumbas ha sido una tarea ardua para los egiptólogos, pero han estado encontrando algunos artefactos muy interesantes. En una de las últimas excavaciones, en la que los expertos cavaron a través de 22 pozos funerarios, encontraron un libro perdido de los muertos. El libro no se usó para invocar espíritus malignos o conectar con el diablo, sino para ayudar a guiar a las almas separadas de sus cuerpos a través del inframundo. El libro fue escrito en papiro antiguo, por lo que en realidad es un pergamino. Tiene aproximadamente 4 metros de largo y probablemente fue usado por sacerdotes egipcios. Era como una guía para ayudar a los muertos a llegar a salvo a su destino final en el más allá. Para los antiguos egipcios, la muerte era solo una interrupción temporal y una vez que se moría continuabas viviendo en el más allá. Viajar por el inframundo era un viaje difícil y el espíritu tendría que enfrentarse a los dioses junto con criaturas aterradoras y guardianes para llegar a Osiris y al salón del juicio final. Aquí se enfrentaban a 42 jueces divinos y el libro de los muertos ayudaba con las palabras correctas para cada individuo, ayudándolo a pasar incluso si no fuese una buena persona durante su vida. Número 9. Ciudad subterránea secreta. Nushabad es una ciudad subterránea secreta construida debajo de un pequeño pueblo en Irán. Las primeras partes de la ciudad subterránea se construyeron entre el 224 y el 651 después de Cristo durante el período sasánida. Esto fue antes de la era islámica, aunque la evidencia sugiere que la gente vivió aquí hasta la dinastía Qajar, que terminó en 1925. Los arqueólogos que investigan la misteriosa estructura subterránea han encontrado todo tipo de secretos. Descubrieron restos humanos, instrumentos tallados en piedra y artefactos de varios periodos diferentes de la historia. También identificaron 3 niveles principales, con la ciudad alcanzando una profundidad máxima de alrededor de 15 metros. En total, la ciudad tiene 1.5 hectáreas, todas conectadas por túneles y cámaras. Había un sistema de ventilación que permitía que el aire fluyera libremente a través de la estructura. También se podía acceder a través de pozos escondidos en las casas de las personas. De hecho, Nushabad estaba tan bien escondida que fue redescubierta recientemente. Un residente de la ciudad de arriba encontró un túnel de acceso mientras cavaba una zanja de aguas residuales. Los arqueólogos ahora están tratando de averiguar para qué se usó realmente el lugar. ¿Por qué construir una ciudad debajo de una ciudad perfectamente buena en la superficie? Creen que podría haber sido para proteger a la gente del pueblo en caso de una invasión. Cuando una fuerza enemiga descendía sobre la ciudad, la gente podía escabullirse a través de los pozos hacia la ciudad subterránea y vivir allí todo el tiempo que necesitaran. Número 8. La pirámide etrusca. Todos conocemos las pirámides de Egipto y las de América del Sur, pero ¿sabías que también hay una misteriosa pirámide en Italia? Se llama la pirámide etrusca de Bommarzo, ubicada en Soriano nel Cimino. Está escondida en el espeso bosque italiano, escondiendo los secretos de los antiguos etruscos y sus rituales de sacrificio. Es difícil creer que tal estructura megalítica pudiera desaparecer en el siglo XX, y sin embargo así fue. La pirámide estuvo escondida bajo la vegetación, en el fondo de lo profundo del cañón hasta la década de 1990, cuando fue encontrada por un par de arqueólogos, pero después de revisar la estructura se fueron y se perdió una vez más hasta 2008. Fue entonces cuando un residente local redescubrió la pirámide en el Parque de los Monstruos de Italia. Todavía estaba en el fondo del cañón escondida en la vegetación. Los lugareños simplemente la habían olvidado. La pirámide sigue siendo un sitio arqueológico tan oscuro que la única forma de llegar a ella es a través de senderos sin marcar. Por la poca información que se ha hecho sobre la pirámide, los arqueólogos dicen que data del
del siglo VII a.C. Fue utilizada por los etruscos posiblemente para la adivinación. La pirámide es en realidad un altar y la forma en que funcionaba es bastante repugnante. Un adivino sacrificaría a un animal en el altar y luego inspeccionaría sus entrañas como una forma de mirar hacia el futuro. Esto fue hace unos 3000 años antes del Imperio Romano, pero todavía hay secretos esperando ser descubiertos aquí. Toda el área alrededor de la pirámide fue probablemente un sitio importante para los etruscos. Hay ruinas misteriosas, una torre que se desmorona, tumbas sin descubrir y algunos incluso dicen que hay tesoros. Número 7. La tumba de la última bruja. Los arqueólogos creen haber descubierto la última tumba conocida de una bruja. El descubrimiento proviene de Escocia, con investigadores encontrando el entierro de Lydia Addy. La acusaron de ser bruja y la mataron en prisión. Luego la enterraron profundamente en el lodo y la cubrieron bajo tierra con una enorme piedra plana. Todo era parte de una tradición destinada a evitar que las brujas poderosas se levantaran de sus tumbas. Los antiguos escoceses creían que la única forma de mantener muerta a una bruja era sujetarla con una piedra pesada para que no pudiera reanimarse. El entierro no es tan antiguo como cabría esperar. Lilias fue acusada de ser bruja en el año 704. Uno de sus vecinos, un hombre llamado Jan Nelson, la acusó de traerle mala salud. Fue convocada por los ministerios de ancianos locales, quienes la persuadieron para que confesara que estaba practicando brujería. Ella admitió haber conocido al diablo en un campo de maíz y haberlo tomado como amante. Probablemente pensó que al confesar la dejarían ir, pero en cambio la enterraron en prisión y la mataron. En el siglo XIX su tumba fue saqueada. Los lugareños sabían dónde estaba enterrada y robaron la tumba para ganar algo de dinero. Enviaron sus huesos al mercado negro de antigüedades y su esqueleto nunca se volvió a armar. Su cráneo se vendió en un momento al Museo de la Universidad de St. Andrews, pero desapareció y nunca se encontró. Número 6. Las tumbas de los gigantes. Las tumbas de los gigantes es el nombre de una colección de tumbas masivas esparcidas por toda Cerdeña, construidas por una civilización nurágica en la Edad de Bronce alrededor del 1800 a.C. Hasta el primer milenio a.C., Cerdeña estuvo habitada por un solo grupo cultural de nurágicos, pero cuando llegaron los romanos, se habían dividido en muchas tribus diferentes y luchaban por la tierra. Hoy se sabe poco sobre ellos, excepto que probablemente eran una teocracia. Todo su sistema de gobierno probablemente estaba controlado por sacerdotes en lugar de reyes. Estos sacerdotes estaban dedicados a dos deidades principales, la diosa madre y el dios padre. Entre 1800 y 1150 a.C., los nurágicos construyeron más de 800 tumbas de gigantes, pero los arqueólogos no saben por qué. Eran entierros, hechos de bloques masivos para parecerse a la cabeza de un toro, pero a lo largo de todas las excavaciones modernas, los expertos no han encontrado ninguna evidencia de asentamientos con las tumbas. Nadie sabe por qué hicieron sus tumbas tan lejos en medio de la nada, pero sugieren que pueden haber sido utilizadas para peregrinaciones religiosas. También pueden haber sido construidas como límites territoriales. Nadie lo sabe con certeza. Cualquiera que sean los secretos que tenían los nurágicos, murieron con ellos hace 2000 años. Número 5. Range Creek. Waldo Wilcox tenía una porción de tierra grande de más de 1700 hectáreas en el remoto valle de Utah. Todo su rancho se extendía por 19.3 kilómetros a lo largo de Range Creek e incluía acantilados rocosos de más de 3000 metros de altura. 3 generaciones de Waldo habían cultivado la tierra, siempre ignorando las extrañas ruinas indias de su propiedad. A lo largo de su vida como ganadero, Waldo descubrió los restos de una antigua civilización, pero le importaban más sus vacas que la arqueología. Las puntas de flecha, fragmentos de cerámica, herramientas de piedra e incluso huesos humanos que cubrían sus ranchos. Incluso hubo pozos excavados hace cientos de años, con techos hundidos. Él y su familia guardaron silencio sobre las cosas que encontraron e incluso hicieron todo lo posible para eliminarlas. En 2001, Waldo vendió su propiedad por $2.5 millones. Luego se transfirió al estado de Utah y se llamó a los arqueólogos para que investigaran. Encontraron un increíble tesoro. Resultó ser uno de los mejores sitios conservados de Estados Unidos, ya que nadie había podido recuperarlo durante los últimos 100 años. Incluso descubrieron graneros llenos de mazorcas de maíz de más de 1000 años. En total, los arqueólogos han encontrado 300 sitios relacionados con la gente de Fremont. Según Smithsonian, los Fremont vivieron en Utah desde el año 200 hasta el año 1300. Al igual que sus vecinos, los Anasazi, desaparecieron hace 700 años y nadie sabe a dónde fueron. Si encuentras algo interesante en tu propiedad, ¿lo compartirías o lo mantendrías en secreto? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Pero primero, si eres un suscriptor que regresa, bienvenido de nuevo. Y si eres nuevo por aquí, también asegúrate de suscribirte y hacer clic en la campanilla de notificaciones, así no te perderás los próximos videos. Número 4. La cripta del Grial.
Un arqueólogo aficionado de Inglaterra cree que el Santo Grial se encuentra en una guarida subterránea secreta. Dice que hay una cripta del Grial real escondida debajo de un río en Londres. De ser cierto, sería un descubrimiento notable. La primera mención del Santo Grial se produjo en el siglo XII, descrita por un escritor francés llamado Dan Brownesque. Desde entonces, la mitología en torno al Grial se ha convertido en algo propio. La gente ahora cree que el Santo Grial es la misma copa de la que bebió Jesucristo durante la última cena y que José de Arimatea la usó para recolectar su sangre cuando fue crucificado, y sin embargo nadie sabe si el artefacto es real o dónde puede estar escondido. Pero hay un montón de teorías. Barry John Bower dice que la cámara secreta debajo del río contiene el Grial. Ha estado tratando de convencer a la gente de Londres para que drene el río y le permita hurgar en el fondo en busca de la entrada secreta. Él cree que no solo el Santo Grial está escondido allí, sino también otros tesoros traídos de las cruzadas hace cientos de años. No tiene muchas pruebas de esto, aparte de que siente que el lecho del río está hueco. Podría resultar ser un gran descubrimiento si realmente logra que la ciudad le deje mirar, o podría ser absolutamente nada. Número 3. La capital del Imperio Mongol. En 1220, Genghis Khan fundó la gran ciudad de Karakorum. Actuó como la capital del Imperio Mongol a lo largo del siglo XIII y todavía se mantiene en pie. Se puede encontrar en el centro de Mongolia, un lugar donde los arqueólogos no pasan mucho tiempo. Debido a esto, la ciudad aún guarda muchos secretos y misterios. Todo comenzó cuando Genghis Khan estableció aquí un gran campamento. Era el comandante de todas las tribus nómadas de Mongolia y reconoció su campamento como una gran ubicación estratégica. Pero después de su muerte 7 años después, su hijo, Ogodei, se hizo cargo y realmente intensificó las cosas. Encargó un palacio, invitó a comerciantes de China y Oriente Medio y ayudó a crear la ruta de la seda más próspera. Los Khan que siguieron mantuvieron la tradición, construyendo la ciudad hasta que ocupó 465 hectáreas. Pero los mongoles nunca fueron tan buenos para quedarse quietos. Confiaron en cautivos de otras civilizaciones para hacer que su ciudad funcionara. Y sin embargo, el 40% de la tierra interior estaba vacía porque los mongoles siempre estaban viajando. En el siglo XV se cansaron de la vida de la ciudad y se volvieron otra vez nómadas. Las ruinas permanecieron sin descubrir hasta 1889, pero solo recientemente los arqueólogos han podido armar una imagen más grande, viendo el auge y la caída de la ciudad mongola más grande con detalles claros. Número 2. El Castillo Glamis. El Castillo Glamis es uno de los lugares más embrujados de Gran Bretaña y un sitio arqueológico con algunos secretos espeluznantes. En el siglo XIX, los lugareños creían que el castillo estaba lleno de pasajes secretos, prisioneros eran llevados adentro y nunca eran liberados, y que había misteriosos ritos de iniciación con puertas cerradas. También informaron haber visto figuras oscuras en las murallas a altas horas de la noche que fueron tomadas por espíritus. Lo que sea que estaba sucediendo en el castillo realmente era un secreto. Solo se permitía el ingreso a 3 personas a la vez. Estos eran el conde, el heredero del conde y el administrador de la propiedad. Todos sabían que el conde estaba escondiendo algo, solo que no sabían qué era. Los secretos son solo una parte de la historia del castillo. Supuestamente los fantasmas lo han estado rondando desde 1376. En 1537, Lady Janet supuestamente envenenó a su esposo y fue condenada por brujería. Fue quemada en la hoguera y se dice que su espíritu aún acecha en la torre del reloj del castillo. Mucho antes de eso, el rey Malcolm II fue asesinado dentro del castillo en el año 1034. Pero volvamos al siglo XIX. Había rumores sobre un monstruo que parecía un sapo humano peludo retenido en el sótano. Algunos historiadores creen que es el hijo del conde quien sufrió algún tipo de deformidad y les impidió recibir invitados. Los que se acercaban demasiado al castillo veían al niño deforme merodeando por las almenas. Pero la verdad es que no sabemos qué pasó en el castillo y está abandonado el día de hoy. Número 1. Derrocar al rey. En una taberna del siglo XVIII en Carolina del Norte, se ha descubierto una joya rara. Los arqueólogos dicen que la joya, que tiene más de 300 años, estuvo involucrada en un intento de derrocar al rey británico. La joya en sí es del tamaño de un guisante. Fue descubierta por investigadores de la Universidad de Carolina del Norte, al mismo tiempo que descubrieron los restos de la taberna, utilizando sistemas de exploración por radar. Había sido incendiada en el siglo XVIII, junto con el resto del pueblo colonial. La ciudad se llamaba Brunswick y fue destruida por las tropas británicas en 1776. Esto fue cuando solo había 13 colonias en América del Norte, ocupadas en su mayoría por rebeldes británicos que intentaban liberarse de la monarquía al otro lado del agua. Se cree que la joya se le cayó a alguien. Lo realmente sorprendente es que tenía un mensaje escrito. El vidrio estaba grabado con la frase Wilkes and Liberty 45. Fue un mensaje secreto de los rebeldes que usaron en la década de 1760 para demostrar que estaban en contra
contra del rey de Gran Bretaña. Fue un grito de guerra para los colonos que querían deshacerse del rey Jorge III, pero este fue un momento turbulento para los Estados Unidos. Fue antes que comenzara oficialmente la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, y la gente tenía que tener cuidado con lo que decían sobre el rey inglés. Al tener esta joya secreta en su poder, era como un identificador sutil de en qué lado del conflicto estaba tu lealtad. Gracias por ver el video. ¿Cuál de estos misteriosos lugares antiguos te intrigó más? Déjame saberlo abajo en los comentarios. Y no olvides darle me gusta al video. Asegúrate de suscribirte antes de irte y nos vemos la próxima vez.